La cascada prohibida, la pasión por el senderismo. Desde pequeñas, ellas lo tenían claro. Su mundo era la naturaleza. Eran hermanas, inseparables, unidas no solo por la sangre, sino por una pasión compartida, el senderismo. Mientras otras chicas soñaban con centros comerciales y fiestas, ellas preferían perderse entre árboles, respirar aire puro y tomar fotos en lugares que muy pocos conocían. En su ciudad no había muchas oportunidades para aventuras grandes, pero pasaban horas navegando por Internet, explorando rutas, montañas y parques naturales de su país. Fue así como, una noche cualquiera, encontraron algo que capturó su atención de inmediato. Una montaña, una reserva natural rodeada de leyendas, ubicada a unas pocas horas de distancia. Tenía senderos oficiales, mapas en línea y excursiones organizadas por guías locales. Pero lo que más les llamó la atención fue un comentario perdido en un blog olvidado. Dicen que si te desvías del camino principal, hay una cascada escondida. Sus aguas son tan cristalinas que puedes ver el fondo a varios metros, y algunos aseguran que tiene propiedades mágicas. Pero cuidado, no todos regresan. Ambas se miraron y rieron. No creían en cuentos, pero sí en la emoción de lo desconocido. Aquella frase fue más que suficiente para que comenzaran a planear su próxima aventura. Prepararon sus mochilas con todo el equipo. Cámara profesional, baterías extras, su confiable GoPro, comida, botellas de agua, brújula, navaja suiza. Todo meticulosamente empacado. Al llegar a la entrada del parque, se unieron a una de las excursiones guiadas. El grupo era numeroso, pero ellas apenas prestaban atención a los demás. Estaban ahí por algo más grande. Tenían un objetivo que no querían compartir con nadie: encontrar la cascada. Todo iba según lo planeado, hasta que llegó el momento de desviarse. Parte 2. La mañana del recorrido amaneció tibia, con neblina ligera que descendía desde la cima como un velo blanco. El punto de encuentro estaba lleno de voces animadas y pasos impacientes. El grupo reunido por los organizadores del parque natural era numeroso, compuesto por turistas, exploradores locales y algunos aficionados al senderismo que simplemente querían respirar aire puro. Las dos hermanas, entusiastas por naturaleza y con mochilas cargadas de equipo, iban al frente, ansiosas por explorar cada rincón del recorrido. Durante los primeros kilómetros, el sendero serpenteaba entre árboles altos y húmedos. Los guías hablaban sobre la flora, contaban historias locales, e incluso señalaban huellas de animales salvajes. Todo parecía estar en orden, hasta que una ligera lluvia obligó al grupo a detenerse en una pequeña explanada para cubrirse. Uno de los organizadores aprovechó para revisar una de las mochilas de primeros auxilios mientras otros conversaban con el grupo o se adentraban un poco en el bosque para tomar fotos. Fue entonces cuando ellas vieron la bifurcación. A unos metros, detrás de unos helechos altos, había un sendero estrecho, casi escondido por la vegetación, que no estaba señalizado. Sin embargo, a lo lejos, como si la naturaleza misma susurrara un secreto, se escuchaba el suave estruendo de una cascada. Una de ellas, con el mapa impreso en sus manos, recordó los rumores que había leído en foros. Una caída de agua oculta que solo algunos han visto. El sendero no marcado, justo después del tercer cruce. Se miraron, sonrieron. La decisión fue silenciosa, casi automática. Sin decir nada, con una confianza que solo da la adrenalina y la pasión por descubrir, se separaron del grupo mientras todos aún estaban distraídos. Nadie notó su ausencia. El sendero que tomaron era mucho más angosto que el principal. Las ramas parecían cerrarse tras ellas, como si la selva misma las estuviera tragando. Cada paso las alejaba del bullicio del grupo y las sumergía en una atmósfera distinta. El aire era más denso, más húmedo. El canto de los pájaros era menos frecuente y reemplazado por un silencio inquietante, interrumpido solo por el crujido de sus propias pisadas y el ocasional zumbido de insectos. Caminaron durante casi una hora. A medida que se adentraban más, notaban detalles que antes no estaban. Ramas rotas a baja altura, marcas raras en los troncos, y una sensación persistente de estar siendo observadas. No era paranoia. En ciertos momentos, ambas volteaban al mismo tiempo, creyendo haber visto una sombra o algo moverse entre los árboles. Pero nunca había nadie. «Es la emoción», dijo una con voz temblorosa pero forzando una sonrisa. «O quizá estamos demasiado lejos y ya nos sugestionamos». Aún así, no se detuvieron. El sonido de la cascada era cada vez más claro, más envolvente, como si las llamara.
Aunque no lo decían, algo dentro de ellas sentía que ya no era posible regresar. O al menos, no sin saber qué había al final. El sendero subía y bajaba. Crujían ramas secas. Por momentos el bosque parecía abrirse y dejarlas pasar, y en otros se cerraba como una prisión natural. Una de ellas tropezó y cayó, raspándose la pierna. No era grave, pero el cansancio comenzaba a hacer efecto. Se miraron una vez más, como si se preguntaran silenciosamente si era buena idea continuar. Y entonces, al final de una cuesta empinada, la vegetación se abrió. Solo unos pasos más. La cascada estaba justo frente a ellas. Parte 3. Tras horas de caminata, zancadas cuidadosas sobre raíces y tierra húmeda, finalmente llegaron. Lo primero que escucharon no fue el agua, sino un silencio distinto. No el silencio habitual de la montaña, sino uno espeso, como si incluso el viento contuviera la respiración. Luego, el sonido comenzó. Un murmullo lejano, suave, que fue creciendo hasta convertirse en un estruendo de agua cayendo con fuerza. Las ramas se abrieron paso ante sus ojos, y allí estaba, la cascada. Era como si hubiesen cruzado a otro mundo. La caída de agua brotaba entre dos grandes muros de piedra oscura, cubiertos de musgo y pequeñas flores lilas. El agua descendía en una danza hipnótica hasta un pozo cristalino que parecía iluminado desde dentro. Cada gota brillaba con una tonalidad distinta cuando tocaba la superficie. A su alrededor, mariposas enormes, de alas traslúcidas, revoloteaban sin temor. Algunas se posaban en sus mochilas, otras en sus cabellos empapados por la neblina. Ambas hermanas se miraron y rieron, casi como niñas. Lo habían logrado. Estaban frente a algo que solo conocían por rumores y leyendas. Sin perder tiempo, sacaron su cámara profesional y comenzaron a tomar fotos. Capturaron cada ángulo. El arco iris que se formaba por la luz del sol filtrándose entre las hojas, los peces plateados nadando bajo sus pies, las aves que cantaban desde lo alto de los árboles. Incluso con la GoPro grabaron videos donde se les veía saltar al agua, nadar, reír, flotar. Una de ellas se sumergió y describió la sensación como entrar en otro planeta. El agua era fría, sí, pero no dolía. Al contrario, parecía relajar cada músculo. Pudo ver hasta el fondo del pozo, donde crecían plantas que parecían no pertenecer a este mundo, algunas con tonos azulados y otras completamente blancas. Tocarlas producía una ligera vibración, como si fueran sensibles al contacto humano. La otra se sentó en una roca, observando el entorno. Sintió que por primera vez en mucho tiempo, no pensaba en el reloj, ni en el mundo exterior. Solo estaba allí, siendo parte de algo mucho más grande. Sacó un pequeño cuaderno impermeable que siempre llevaba y escribió. Aquí el tiempo se detuvo. Aquí, el alma se lava. Pasaron casi 2 horas. El sol empezaba a inclinarse y una sombra se proyectaba desde lo alto del acantilado. Fue entonces que decidieron regresar. Secaron la cámara, guardaron las memorias SD, recogieron sus cosas, se cambiaron de ropa, y antes de irse, una de ellas dejó una pequeña piedra pintada sobre la orilla del pozo. Era una tradición suya, como dejar un rastro invisible de que habían estado allí. Tomaron el camino de vuelta, o al menos eso creyeron. Avanzaron con seguridad, pero tras apenas unos minutos, la vegetación parecía distinta. No encontraban ciertas marcas que recordaban haber dejado. Pensaron que era por la luz cambiante de la tarde. Siguieron andando, aunque algo dentro de ellas comenzaba a susurrar con insistencia que no estaban yendo por el mismo lugar. La risa se fue apagando. Los pájaros dejaron de cantar. Y desde algún punto entre los árboles, como en la parte baja del alma, algo comenzó a observarlas otra vez. Parte 4. El sol ya se estaba ocultando cuando decidieron regresar. El cielo, antes brillante y despejado, se tornó lentamente en una mezcla de grises y naranjas opacos. La brisa cálida del mediodía se fue disipando, reemplazada por un aire frío y denso que parecía moverse como si lo empujara una presencia invisible. Las chicas, aunque algo inquietas por lo tarde que se les había hecho, aún mantenían la esperanza de regresar por el mismo sendero. Pero un error mínimo, una curva mal tomada entre la maleza cerrada, las desvió sutilmente de su camino original. No lo notaron de inmediato. Todo parecía igual. Árboles altos, piedras húmedas, sonidos de insectos, el murmullo de agua lejana. Pero a los pocos kilómetros, la vegetación empezó a cambiar. Las raíces eran más gruesas, los árboles más viejos y la atmósfera más oscura. Sentían que algo las seguía, aunque al girarse solo encontraban el vacío.
Se convencieron a sí mismas de que era producto del miedo, de la imaginación alterada por la noche y el cansancio. Caminaron durante más de una hora. Ya no tenían señal en el celular. La linterna de la cámara empezaba a parpadear por falta de batería, y el silencio del bosque se volvía cada vez más pesado. Fue entonces cuando notaron una luz entre los árboles. Primero una, luego varias, luces cálidas, como de antorchas. Cautelosas pero aliviadas, se acercaron. Del otro lado, entre la neblina baja y los árboles abiertos, apareció una especie de aldea. Las casas eran rústicas, hechas de madera gruesa y piedra. Había humo saliendo de algunas chimeneas, y figuras humanas se movían entre los senderos de tierra. Todo parecía salido de otra época. Cuando cruzaron el umbral natural de árboles y pisaron suelo de la aldea, varios de los habitantes se les acercaron. Sus rostros eran morenos, curtidos por el sol, y sus vestimentas hechas a mano. No decían mucho, pero sonreían. Les ofrecieron agua caliente, un asiento junto al fuego, y comida. El idioma era confuso, apenas lograban entenderlos. Sin embargo, uno de los aldeanos, un hombre de ojos pequeños y voz grave, hablaba un poco su lengua. Les explicó que la aldea era un lugar aislado, autosuficiente, y que por la mañana él mismo las acompañaría de regreso al camino principal. Ellas aceptaron quedarse esa noche. Estaban agotadas. Compartieron una habitación de madera con camas rudimentarias hechas de ramas y hojas, pero limpias. Les ofrecieron un caldo oscuro con trozos de carne. A pesar de las dudas, lo comieron por el hambre. Durante la madrugada, una de ellas despertó. No sabía por qué. Tal vez fue un sonido. Tal vez fue puro instinto. Se levantó con cuidado, sin despertar a su hermana, y salió de la habitación. El fuego aún ardía en algunas antorchas. Al fondo del terreno, entre dos chozas, vio un grupo reunido. Se acercó, escondiéndose tras las sombras. Su corazón comenzó a acelerarse. Lo que vio hizo que se le helara la sangre. Había un cuerpo, o lo que quedaba de él. Vestía ropa que no era de los aldeanos. La habían colgado como carne de animal. Otros cuerpos, ya sin vida, estaban sobre una mesa improvisada. La escena era silenciosa, ritual. No había gritos, solo cuchillos afilados y manos expertas. Antes de que pudiera reaccionar, sintió una mano tapándole la boca por detrás. Parte 5. La noche se volvió eterna. Encerradas en una choza rústica hecha de madera húmeda y hojas secas, las dos hermanas estaban amarradas con sogas gruesas, hechas con fibras naturales, pero tan firmes como si fueran cadenas. No podían moverse, apenas podían hablar. Solo les permitían agua de vez en cuando, en una especie de cuenco de barro. No entendían qué estaba ocurriendo exactamente. Aquellos habitantes de la aldea hablaban en un dialecto extraño, gutural, pero uno de ellos, el mismo que la noche anterior había actuado amable y prometido llevarlas a la salida, parecía tener cierto dominio del idioma que ellas comprendían. Sin embargo, ahora no decía una palabra, solo las observaba, frío, inexpresivo. Los días pasaron lentamente. A la par del hambre y la deshidratación, llegó la desesperación. Solo escuchaban el murmullo de la aldea, risas, pasos, madera crujiendo, voces, y por las noches, cantos extraños, casi ceremoniales. El tercer día fue diferente. Amaneció con un silencio más denso que de costumbre. Luego, tambores, leves al principio, pero que fueron creciendo en intensidad. Afuera, la gente de la aldea danzaba, con los cuerpos pintados, con máscaras, con fuego en las manos. Las hermanas apenas podían mirar por las rendijas de la choza, pero sabían que algo se acercaba. Algo que no entendían. La puerta se abrió bruscamente. Entraron 3 hombres. Uno de ellos señaló a una de las hermanas. La más débil, la que ya no tenía fuerzas ni para hablar. La arrastraron mientras la otra gritaba como podía, amordazada, sacudiéndose en su lugar, con lágrimas corriendo por su rostro sucio. El horror se desató frente a sus ojos. La llevaron al centro del círculo. El fuego, el humo, los cánticos se mezclaban con la confusión. El guía que había hablado con ellas estaba ahí, con una túnica distinta. No la miraba, no intentó detener nada. De hecho, parecía ser parte del ritual. La hermana que quedó atrás, aún atada en la choza, escuchó todo. El final, los gritos, luego, el silencio más denso que jamás haya experimentado. Ya no había marcha atrás. Algo se había roto dentro de ella. Algo que jamás volvería a ser igual. Horas después, fue sacada de la choza. No le hablaron, no le dieron comida,
Solo la volvieron a atar, esta vez a un poste de madera fuera de las cabañas. El fuego ya se había apagado. En el suelo, cerca, restos que no quería ver. Pero estaban ahí, claros, innegables. Las noches siguientes fueron aún más oscuras. Ya no dormía, solo observaba, esperando su turno. Pero en algún rincón, dentro de ese infierno, una chispa de supervivencia comenzaba a encenderse. Parte final. Llevaba al menos una semana atada. Ya había perdido la cuenta exacta. Las noches eran todas iguales. Oscuras, frías, interminables. A veces llovía, y la humedad hacía que sus heridas se infectaran lentamente. El hambre había pasado de ser un grito en el estómago a un susurro lejano. El cuerpo no pedía, simplemente se rendía. Pero no su mente. Una noche, la luna se escondió por completo. No hubo rituales, no hubo tambores, solo silencio, y fue justo en ese silencio donde lo escuchó. Un alboroto. Una discusión. Luego, gritos en esa lengua extraña. Algo estaba ocurriendo. Uno de los hombres de la aldea pasó corriendo junto a ella, sin notarla. Estaba descalzo y parecía nervioso. Después, otro. Después, fuego. Alguien, o algo, había provocado un incendio en la zona del altar. El caos fue inmediato. Aprovechó lo único que tenía, la desesperación. Las sogas que la ataban estaban hinchadas por la lluvia. El poste se tambaleaba por el calor del fuego cercano. Usó toda su fuerza, la poca que aún quedaba, para empujar su cuerpo contra la base de madera. Sangró, se desgarró la piel, pero no se detuvo, hasta que una de las sogas cedió. No fue como en las películas. No quedó libre de inmediato. Tuvo que arrastrarse aún atada de pies, buscando algo. Cualquier cosa. Una piedra, astillada, afilada. La usó contra el nudo de sus tobillos. Lenta, torpemente, cada movimiento le robaba el aliento, pero no tenía otra opción. El fuego se extendía. La aldea era un caos. No sabía si habían descubierto su intento de huida o si todo se trataba de algo más grande. Cuando al fin se liberó, no corrió. No podía, caminó, tambaleante, sin mirar atrás. La selva la tragó. No recordaba cómo, pero siguió el sonido de un río. Caminó días sin saber si realmente avanzaba o simplemente estaba muriendo de pie. Alucinó, cayó, se arrastró. La selva no tuvo piedad, pero tampoco la detuvo. Y entonces, voces. No las imaginó. Eran reales. Gritos, linternas, perros. Rescatistas. Fue encontrada desnuda, llena de barro, con la piel agrietada por el sol y la lluvia, incapaz de decir su nombre. Solo repetía una palabra. Hermana. Después de años de tratamiento en hospital psiquiátrico. Y entonces lo contó todo. Dibujó mapas, señaló árboles, describió olores, rituales, personas. Habló de las máscaras, del idioma extraño, del altar de piedra y del sacrificio. Los que la escuchaban querían no creerle. Pero cuando regresaron con helicópteros y drones a los lugares que ella describía con precisión quirúrgica, encontraron restos, fuego aún tibio, huesos, tatuajes, restos de telas con símbolos que nadie pudo identificar del todo. El gobierno clausuró todo acceso a esa zona. Dijeron que era por razones ambientales. Después que el hospital le dio de alta porque se recuperó con éxito de sus traumas, aunque debe tomar medicamentos. Se mudó lejos, muy lejos. Cambió su nombre, pero no sus sueños. A veces despertaba gritando, a veces llorando. La última vez que dio una entrevista, lo dijo claro, sin titubeos. No todas las culturas desaparecen por la modernidad. Algunas se esconden, y siguen ahí, esperando.